El Plasmodium, muchachos, es en general un parásito tropical que tiene muchísimas especies distintas. Principalmente, ustedes tienen que conocer, en base a su programa, 4 de ellas. No vamos a meternos tanto ahorita, espero, a la morfología de las especies, porque en sí ustedes saben que como médicos, pues no tienen la preparación o la formación, mejor dicho, para identificar especies. O sea, eso no es como su trabajo en esencia. Entonces, casi siempre la identificación de una especie u otra la hace un especialista, alguien que se dedica como a parásitos infecciosos o a zoonosis, algún tipo de epidemiólogo, o en el mejor de los casos, pues ya un biólogo que se dedique como a esto. En su caso, muchachos, ustedes tienen que aprender a conocer lo que es la malaria. La malaria o el paludismo es la principal enfermedad que va a provocar el plasmodium. De hecho, la malaria es la causa de muerte que más muertes causa al año. Más allá de otro tipo de animal que pueda provocar muertes, como mucha gente piensa que los tiburones matan a muchas personas, las serpientes, las arañas, pues no, el plasmodium es el organismo que más muertes causa al año, causa muertes por millones, principalmente en zonas tropicales de África, Sudamérica, y bueno, ahí tenemos un gatito, creo, en la pantalla de Fátima. Y también en la parte de las costas, es donde generalmente encontramos al parásito. El parásito va a transmitirse por un mosquito en especial que se conoce como anófeles. Cuando vimos el virus del dengue, vimos el virus del chikungunya, vimos el Zika, vimos que esos virus se transmitían por el mosquito Aedes. Ya cuando veamos la clase de artrópodos de importancia médica, probablemente lo retomemos solamente un poco esa parte de los vectores. Pero en este caso, el anófeles es otra especie de mosquito que es el único que va a transmitir la malaria. ¿Ok? Bueno, tenemos principalmente 4 especies que ustedes van a tener que conocer. Cada una de ellas es importante porque va a provocar un grado del paludismo más grave que otra. En este caso, el más grave es el que provoca el paludismo, la especie Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum es el parásito que tiende a provocar la mayor mortalidad de los casos. Otros 2 son como más sobrellevados, inclusive mucha gente que nunca se trata puede vivir con los parásitos o con este tipo de plasmodium por años, como es el caso del plasmodium oval o el plasmodium vivax. Sí llegan a provocar, obviamente, ciertas molestias, complicaciones de enfermedad, pero no genera una mortalidad tan alta como el falciparum. Y tenemos al segundo, que también es relativamente pues peligroso, que es el Plasmodium malariae. Todos, muchachos, todos los parásitos de Plasmodium siempre van a infectar eritrocitos. Algunos van a infectar eritrocitos inmaduros, otros van a infectar eritrocitos maduros, algunos van a deformarlos, otros no, pero eso ya depende, como les menciono, de cada especie de Plasmodium. De hecho, para poder identificarlas, nos basamos mucho en la morfología número 1, del eritrocito infectado, y número 2 también de cómo es la forma del macrogametocito de los plasmodiums, porque este parásito tiene reproducción sexual, tiende como tal a reproducirse de esta manera y también de forma asexual. Características que tiene el parásito, pues como son 4 especies distintas, vamos a irlas viendo conforme vayamos iniciando cada una de ellas, pero sabemos que son pues protozoarios, son parásitos de células eritrocitarias, tienen obviamente sus núcleos, todos sus organelos normales. En este caso, este parásito que estamos viendo aquí, este es el Plasmodium falciparum. De hecho, es el más fácil como tal de distinguir porque su macrogametocito, o el gametocito, el que de alguna forma se aparea, tiene una forma de semiluna.
Siempre que encontramos en sangre un gametocito o un parásito así, es un Plasmodium falciparum. Esta otra forma también corresponde a un Plasmodium falciparum. Sin embargo, este parásito va a tener diferentes estadios. Ahorita vamos a conocer algunos de ellos. Probablemente para el tercer parcial, no creo que para este, porque sería mucha información. En laboratorio o, bueno, déjenme pensar si en laboratorio o en teoría, tal vez en laboratorio, les voy a poner algunas imágenes de los plasmodiums que ustedes tienen que reconocer, no identificar, pero pues reconocer. Ahora, ¿qué otro tipo de estructuras tiene a quienes infecta el plasmodium? Afecta principalmente a una gran cantidad de huéspedes, de hecho, es por eso que es un parásito que está distribuido ampliamente en todas las zonas tropicales. Como nosotros somos mamíferos, pues también hay que tener en cuenta que hay más mamíferos, están los monos, están las ardillas, etcétera, etcétera, y todos ellos pueden ser portadores del parásito. Entonces, en cuanto más migran los portadores, obviamente el parásito puede llegar más lejos. Aquí en México, muchachos, es muy poco común, sobre todo aquí en el estado, que una persona llegue a tener malaria o llegue a tener paludismo. Ya lo hemos comentado en otras clases, es más común que una persona lo tenga porque se fue de viaje y luego regresó ya con la infección. En muchos textos, si ustedes van a empezar, cuando ya empiecen a estudiar para su examen, que ya es la próxima semana, van a ver que existen plasmodiums y adelante de ellos van a encontrar como una frase que tienen que reconocer, que es paludismo terciano, paludismo terciano benigno, paludismo palúdico cuartano, etcétera, etcétera. ¿A qué se refiere esto? Terciano o cuartano es más o menos cada cuando aparecen los episodios del paludismo. Sabemos que el paludismo aparece en el caso del terciano cada 3 días. Ahorita vamos a ver los síntomas y el cuadro clínico específico. Este cuadro clínico va a aparecer cada 3 días o cada día, cada 48 horas, dependiendo también de cuál especie sea. Algunos van a ser más mortales, como el caso del falciparum, es un paludismo mortal, y también el caso del paludismo malaria. Siempre el parásito va a necesitar dos hospedadores. El mosquito, para llevar a cabo una reproducción, pues, asexual y sexual, y el ser humano, donde también lleva a cabo una reproducción de ambas formas. Tenemos muchas formas, tenemos a los esporozoitos, tenemos a los esquizontes, a los hipnozoitos, merozoitos. De hecho, es muy complicado a veces como comprender estas formas de vida. De hecho, van a ver que su ciclo de vida es pues muy complejo porque tiene diferentes variantes. O sea, puede estancarse en una parte y después pasar a otra. Ahorita vamos a verlo. ¿Cuánto tarda el parásito en desarrollarse y en reproducirse una vez que entra al cuerpo? Tarda aproximadamente entre 8 a 25 días para que pueda ya estarse reproduciendo. Generalmente el primer órgano al cual van a llegar a través de la circulación es el hígado. En el hígado van a infectar a los hepatocitos y ahí van a transformarse en esquizontes. Una vez que los esquizontes se reproducen de forma asexual, se liberan a través de la vena porta o el sistema porta, directo a la sangre, donde van a infectar, ahora sí, a los eritrocitos en forma de merozoitos. Los merozoitos van a transformarse en gametocitos que van a aparearse, masculinos y femeninos, y estos van a liberar nuevamente más quistes o más esquizontes, perdón, que van a ser absorbidos por el mosquito para un nuevo ciclo. Bueno, vamos a verlo un poquito más lento. Aquí tal vez ocuparía que me pusieran un poquito más de atención para que quede un poquito más claro. Todo el ciclo, muchachos, si lo observamos aquí en la imagen, tenemos un ciclo esporogónico, tenemos un ciclo exoeritrocítico, que quiere decir que es fuera de los eritrocitos, y un ciclo eritrocítico, que es dentro de los eritrocitos.
Cada uno de estos ciclos presenta morfologías completamente distintas y puede tener diferentes variables. El ciclo es el mismo para las 4 especies de Plasmodium que vamos a ver el día de hoy. Tenemos aquí principalmente que el ciclo inicia cuando una persona es picada por el anófeles. El anófeles va a escupir a través de su probóscide los esporozoitos. Estos esporozoitos van a migrar a las células del hígado primero. Después de que migran a las células del hígado, dentro de las células hepáticas, van a reproducirse de forma asexual y se van a transformar en esquizontes. Estos esquizontes rompen las células del hígado y se liberan. Pueden infectar nuevamente otras células o pueden pasar directamente a el torrente sanguíneo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Si pasan al torrente sanguíneo, entonces inicia el ciclo eritrocítico o en los glóbulos rojos. Estos esquizontes van a tratar de introducirse como tal dentro de los eritrocitos para transformarse en trofozoitos. Y en este caso, trofozoitos inmaduros, que son las que tienen una forma de anillo. Ahorita vamos a ver las formas más a detalle. Estos trofozoitos inmaduros maduran, se transforman en trofozoitos maduros y también existen ahora dos posibilidades. La primera es que el trofozoito madure y se convierta en un gametocito, ya sea masculino o femenino, o la segunda posibilidad es que este trofozoito se transforme en un esquizonte que va a ser nuevamente un infectivo para otro glóbulo rojo. Lo vuelvo a repetir para que quede más claro. Una vez que los trofozoitos maduran, pueden transformarse en gametocitos para reproducirse sexualmente o simplemente de forma sexual se vuelven a transformar en esquizontes para infectar nuevos glóbulos rojos y así continuar con el ciclo de infección. Es por eso, en esta parte, que la malaria causa millones de muertes, porque sus ciclos son muy exponenciales. Entonces, a mayor cantidad de parásitos, menor es la cantidad de glóbulos rojos que va a tener la persona. Para que el parásito se libere, requiere romper el glóbulo rojo. Entonces, ¿qué consecuencia nos traería en este caso a los pacientes? Anemia. Anemia, exactamente. Anemia, y como es una anemia que no se puede controlar con hierro, o en este caso que avanza muy rápido, conlleva a la falla multiorgánica de los demás órganos. Entonces, es por eso que causa las muertes de millones de personas. Bueno, suponiendo que los trofocitos maduros maduraron a gametocitos, a las formas reproductivas sexuales, existen dos formas, la masculina y la femenina. Ambas se aparean o intercambian material genético para formar nuevos parásitos que van a ser absorbidos por el mosquito una vez que vuelve a picar a la persona. El mosquito absorbe los gametocitos masculinos y femeninos. En el estómago del mosquito, estos van a transformarse en macrogametocitos, los cuales van a transformarse en oquistes, en ocistos. Estos ocistos se liberan y se transforman en esporozoitos para volver a infectar a otra persona o a otro huésped. Y así inicia nuevamente todo el ciclo otra vez. Entonces, si se fijan, pues es un ciclo que es complejo, es un ciclo que requiere como leerse con tiempo para poder ser entendido de forma correcta. Algo que no haya quedado claro del ciclo antes de pasar a la siguiente parte. Bueno, dime, Alexa. Maestra, después de los macromegatocitos se convierten en los ostocitos, ¿verdad? En el Ujú. ciclo del mosquito. Sí, ya En- esto ocurre en la parte del mosquito, dentro del mosquito. y, y dentro de la única forma, o bueno, los capaces de infección serían los esquinzantes o algo así.
Los que nos infectan a nosotros, o los que el mosquito nos pasa, son los esporozoitos. Son los esporozoitos. Ok, gracias. Bueno, cuando veamos en este caso un frotis sanguíneo, que es la manera más fácil de observar y confirmar la presencia del parásito, probablemente veríamos algo así. Dependiendo del estadio en el cual se encuentre el parásito, podemos ver ya sea un anillo de color morado en los eritrocitos o los gametocitos masculinos y femeninos que pueden estar también presentes ahí en sangre. De hecho, esta forma es única de Plasmodium falciparum. En ningún otro parásito del Plasmodium encontraríamos esta forma como en semiluna, como, ¿qué será? De hecho, si se fijan, podría llegar a confundirse, ahorita lo vamos a ver también más adelante, se podría llegar a confundir para alguien que no tiene experiencia identificando los parásitos al microscopio con un parásito de Toxoplasma gondii. También tienen una forma muy similar en el trofozoito. Ahora, el primer parásito que tenemos que conocer es el falciparum. Aquí es posible que este parásito cause la muerte de una persona en cuestión de 5, 6 días, una semana, porque es uno de los más mortales y tiene una mortalidad relativamente rápida. Estas son todas las formas que vamos a encontrar del parásito. De hecho, la forma diagnóstica o para identificar el parásito es el gametocito. El gametocito es la forma que nos dice qué tipo de parásito es. Las otras formas, como las que vemos aquí en la imagen, se parecen muchísimo entre las especies que vamos a conocer y no nos dicen mucho como tal de cuál tipo de infección. Aquí la importancia, bueno, creo que lo mencioné con el grupo anterior, pero la importancia de conocer las especies es saber la gravedad también de la enfermedad que van a provocar. Si sabemos que el Plasmodium ovale no es un parásito que cause tantas muertes o que cause tanto daño, pues no vamos a preocuparnos tanto, a diferencia si identificamos al falciparum, el cual requiere pues tratamiento inmediato. Otro ejemplo que voy a poner ahorita de forma adelantada. De hecho, es una pregunta para que la piensen muy bien. ¿De qué creen que nos sirva identificar qué tipo de teniasis o qué tipo de tenia tiene una persona? Si ambos huevos se parecen y son prácticamente iguales, ¿de qué nos sirve identificar exactamente qué tipo de tenia tiene una persona? ¿Saginata o solo? ¿Por qué nos interesa saber exactamente el tipo de tenia? ¿Por qué piensan? ¿Será por las manifestaciones clínicas que presentan ambas? O sea, que son diferentes. ¿En qué se diferencian? ¿En qué creen que se diferencian? Porque el Saginata es la de neurocisticercosis. Al revés. Ah, Solium es la de neurocisticercosis. Exactamente. Recuerden, muchachos, una palabra que van a leerla mucho: autoinfección. En las tenias, ahorita así como para que lo entiendan la importancia de por qué, la saginata no se ha demostrado que cause cisticercos hasta el momento. Se sabe que puede causar teniasis y todo, pero no se ha demostrado al 100% que cause cisticercos o neurocisticercos. En cambio, la tenia solium puede tener procesos de autoinfección en la cuales los proglótidos se liberan dentro del estómago. Si una persona ingiere huevos, ya sea de esta forma o a través de verduras mal lavadas, puede generarse una larva en el cerebro, la cual ya es lo peligroso. Entonces, esa es la importancia de saber identificar qué especie de parásito tenemos exactamente. Aquí encontramos, como les menciono, chicos, no quiero que se vuelvan expertos ahorita en el Plasmodium, pero sí que conozcan como las formas que tienen. Estos son los trofozoitos,
que son los que tienen forma de anillo. Tenemos a los esquizontes maduros, que serían estos. Estos serían los esquizontes también. De hecho, cuando los teñimos se conocen como gránulos de Mauren. Los gametocitos femeninos, los masculinos, que son como más gorditos, parecen en forma de semiluna. Tenemos a las hendiduras basófilas. Y tenemos también en este caso que estas formas son únicamente de Plasmodium falciparum. Así es como se verían cada uno de los estadios en sangre. Recuerden que hay estadios que también se dan en el hígado, ¿ok? Pero en sangre observaríamos normalmente esto. De hecho, aquí pues encontramos un trofocito, aquí está un esquizonte, otro trofocito, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la patogenia o por qué es tan peligroso este parásito? ¿Qué tipo de factores de virulencia tiene? Bueno, algo que lo caracteriza por ser muy peligroso, no solamente por la fiebre intermitente, es también que tiende a formar trombos. El parásito tiene en su superficie algunos receptores, algunas proteínas de adherencia, que con el tiempo y los eritrocitos infectados, estos van uniéndose hasta formar un trombo. ¿Qué pasa si un trombo viaja a algún órgano importante? Pues ya lo saben ustedes mejor que yo. Un infarto, una embolia, que el flujo de sangre se corte y pues cause necrosis en alguna parte del tejido del órgano. Entonces, también es por eso que es muy peligroso el parásito. Tenemos en este caso algunas pequeñas protuberancias en la parte de los esquizontes, de los eritrocitos, que se conocen como novos. Estas son proteínas de adhesión, las cuales se van uniendo entre sí, como se ve aquí en la imagen, hasta formar un trombo. Estas no se activan a menos que el parásito ya esté infectado, o bueno, ya más bien, mejor dicho, ya haya infectado un glóbulo rojo. Aquí en la imagen vemos otros eritrocitos, vean, no tienen, pues en este caso, las proteínas de adherencia. Estos que las tienen, pues ya están infectados. Entonces, es como de los mecanismos de virulencia que tiene este parásito. Otro de los mecanismos que también lo vuelve muy peligroso es que ustedes saben que el parásito, bueno, los glóbulos rojos se eliminan en el vaso. El vaso no puede eliminar por completo los glóbulos. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Bueno. De hecho, muchachos, en muchos pacientes van a poder encontrar manifestaciones, bueno, si es que los llegan a ver, de trombosis en algunos órganos, o en este caso en algunos capilares también. Órganos que son importantes o que tenemos que evitar, como en este caso, que se formen trombos, pues el cerebro por las embolias, el corazón por los infartos y en este caso también los riñones, que es por la insuficiencia renal que pueden provocar. Ahora sí, vamos con la clínica específica de la malaria. En general, la malaria tiene síntomas que pueden confundirse con otro tipo de infecciones al inicio, pero si las identificamos bien, ya hay cosas que van como caracterizándola. Primeramente, una vez que ya está el tiempo de incubación, en el caso del falciparum tiene un periodo más corto, se presenta muy rápido los síntomas. A la semana o a los 10 días ya están los síntomas. Y estos síntomas pueden prolongarse solamente muy poco porque llegan a causar la muerte. Primeramente tenemos síntomas gripales. Aquí el parásito o
o los síntomas inespecíficos, los que no nos van a decir como mucho, pues son la fiebre diaria, los escalofríos. Tenemos también náuseas, vómitos y diarreas importantes en los primeros síntomas, en el inicio. Después va a venir lo que es la fiebre terciana o los intervalos tercianos, que quiere decir que aparecen cada 36 a 48 horas. Este cuadro es ya un cuadro fulminante. Y este cuadro que vamos a ver ahorita, que aparece cada 36 a 48 horas, es lo que nos dice o nos ayuda a sospechar ya de la malaria o del paludismo. Primeramente, supongamos que alguien presenta este cuadro el día de hoy, tal vez lo va a presentar otra vez hasta el domingo o hasta el sábado. Hasta el sábado, sí, hasta el sábado. ¿Qué es lo que va a presentar? Primeramente tiene una fase de frío, hay una fase de hipotermia, en la cual el paciente hasta cascañea. Para quien ha tenido mucho frío y cascañea en los dientes, pues sabe lo que es eso, estar así como temblando todo de frío. Esta fase de frío dura más o menos unos 30 minutos y después empieza como a quitarse, así por sí sola. Después, a las 2 horas, el paciente vuelve a sentir una sensación de frío intenso, pero esta ya provoca también al mismo tiempo escalofríos. Muchos pacientes en esta etapa adoptan posiciones fetales y eso ya, sobre todo si estamos en zonas endémicas de paludismo, nos hace sospechar de la infección. Después, esta fase también se acompaña con la caída de la presión arterial y el pulso disminuyen. Pasado el tiempo de los 30 minutos, la hora, 1 hora y media, llega la temperatura o la hipertermia. Aumenta la temperatura a 38 a 41 grados y el enfermo puede empezar a delirar, a presentar sed. En este caso también puede aparecer sudor generalizado. El paciente se empapa de sudor. Vean aquí la imagen del niño africano. Brilla porque pues también está empezando como en la fase de sudor. Después tenemos que el paciente empieza a orinar, una orina que tiene un olor muy fuerte, muy característico, pero de un color como, pues yo creo que como el PRIT más o menos, o sea, un amarillo muy fluorescente, muy fuerte. Después, estos intervalos se replican, no sé, suponiendo que ¿qué hora es? A las 8:37 tiene el intervalo de frío, tal vez a las 10:37 o a las 9:37 tiene la fiebre y luego otra vez el frío y así. O sea, se van intercalando durante todo el día hasta que al siguiente día desaparecen y luego vuelven a aparecer al otro día. Esa es como la característica clínica de la malaria, en este caso del paludismo. Obviamente con estos intervalos pues aparecen diferentes complicaciones y diferentes fallas orgánicas. Una de ellas, ya la mencioné ahorita, son los trombos, es la formación de trombos que pueden derivar en embolias, en infartos. Otra complicación es que existe una gran cantidad de detritos tóxicos que pueden conllevar al paciente a tener ciertos problemas de toxicidad en algunos órganos y provocar en este caso también ictericia por el aumento de la bilirrubina. La bilirrubina, muchachos, es una consecuencia o es un aumento del desecho de los glóbulos rojos. Ustedes saben que cuando los glóbulos rojos se eliminan, pues el desecho que queda es la bilirrubina. Si se empiezan a eliminar demasiados glóbulos rojos sin control, pues la bilirrubina obviamente también va a aumentar y esto genera pues la ictericia, que la gente se ponga amarilla. Junto con esto, pues está claro lo que estamos hablando, aparece la anemia, una anemia grave, afecta principalmente el vaso y la médula, y con el tiempo aparecen síntomas más graves como el paludismo cerebral. El parásito, o en este caso el cerebro, se ve afectado. Ahí vemos en el cerebro pequeñas lesiones o microhemorragias, que es lo que les comentaba también de los trombos, de las embolias, de
la ruptura de los vasos. ¿Sí las pueden observar aquí en la imagen? Esto, pues obviamente, provoca lo que es hipoxia en el cerebro. Si el cerebro no recibe oxígeno, pues tenemos muerte cerebral. Hay convulsiones antes de eso. El paciente puede entrar en coma y después de ahí ya el cerebro simplemente se apaga y ya, el paciente muere por muerte cerebral. ¿Creen que estos pacientes sean candidatos a donar órganos? Pues no, no pueden donar órganos. Tenemos también complicaciones metabólicas por la formación de trombos y por el cambio tan brusco de temperatura que está en el cuerpo. En este caso tenemos hipoglucemia, puede haber también comas hipoglucémicos. Tenemos acidosis metabólica, que se acompaña con un alto nivel de lactato, y por consiguiente coagulación intravascular diseminada. Aquí vemos cómo se forman ya, cómo se empieza a coagular la sangre dentro del paciente. Existe insuficiencia renal en las últimas etapas. Obviamente puede ser por necrosis de las nefronas o de los microtúbulos del riñón. También puede ser una complicación inclusive del tratamiento, porque el tratamiento es muy agresivo y es muy tóxico. Y si el paciente no está suficientemente fuerte, pues puede llevar a esta complicación. Bueno, antes de que nos saliéramos, les decía que una complicación más es el edema pulmonar. El edema se llena pues de líquidos, bueno, perdón, el pulmón se llena de líquidos y esto también ayuda a que existan infecciones bacterianas, sobre todo por gram negativas. Tenemos otra forma de transmisión, que es el paludismo maternal. En este caso, ya ustedes lo saben a qué me refiero, se transmite de las madres a los bebés. Y esto provoca principalmente abortos espontáneos o una muerte prematura de los neonatos. También puede provocar que el bebé nazca muerto, con un peso bajo al nacer, entre otras complicaciones. Y uno de los síntomas también que vemos es la orina también de color negra. De hecho, se conoce como fiebre de la orina negra porque los pacientes orinan de color negro. Y esto es una señal, pues, de hemólisis de la sangre, una señal de necrosis en el riñón, y pues, obviamente va a terminar en una insuficiencia renal. Este paciente, aquí lo observamos con una hepatomegalia, una hepatosplenomegalia. Se ve, de hecho, muy claramente cómo el hígado está aumentado de tamaño. Y pues aquí de hecho se puede confundir si el área converge con la leishmaniasis visceral. Recuerden que en la leishmaniasis visceral el hígado y el vaso también se aumentan de tamaño. Y en muchos lados estas dos infecciones comparten el mismo sitio de distribución. Entonces hay que hacer diagnóstico de una y de la otra. Esto es en el caso del Plasmodium falciparum. Ahorita, estos dos parásitos que voy a mencionar en este momento no son como de tanta importancia, a diferencia del primero, o sea, no son tan malignos. Sí llegan a provocar, obviamente, molestias, llegan a provocar, obviamente, parte de los síntomas de la malaria, pero no son tan mortales. En el caso del Plasmodium vivax, tienen una morfología completamente distinta a sus gametocitos. De hecho, aquí parecen más una amiba que una semiluna, o una media luna. Tenemos también la forma de los trofosoditos maduros o inmaduros, en forma de anillo, y los esquizontes, que son formas infectivas para otros eritrocitos. A diferencia del Plasmodium falciparum, ellos van a preferir infectar eritrocitos jóvenes o inmaduros. Algunos de ellos todavía inclusive tienen hasta núcleo. Y su periodo de incubación es más largo, generalmente es de 10 a 17 días, para que se presente el cuadro de malaria. Generalmente, algo que van a leer mucho en los libros es lo del pigmento palúdico. El pigmento palúdico, en este caso, es el color del cual se puede observar, en este caso, el parásito.
hablando también por los gametocitos o por el pigmento que vemos aquí, en este caso este y este. En el caso del Vivax es un color pardo o dorado, lo cual se ve. Y presenta los mismos síntomas de la malaria. Tenemos síntomas inespecíficos de tipo gripal, náuseas, vómitos, etc. También tenemos toxicidad en el cuerpo por la hemoglobina. Tenemos fiebre escalonada cada 48 horas, con episodios obviamente de escalofríos. Si, por ejemplo, a una persona le da fiebre o los síntomas de la postración el día de hoy, va a pasar tal vez el sábado y hasta el domingo vuelve a iniciar como tal la fiebre nuevamente. Este parásito principalmente afecta el riñón, es de los órganos que va a afectar principalmente. Tenemos también aquí crisis de sudor, el paciente también empieza a sudar. Y la ventaja de esto es que es un parásito o una infección con la cual muchos pacientes pueden tolerarla y vivir por años, inclusive sin tratamiento. Sobre todo en África, que muchas personas no tienen como el acceso a la salud o a la atención médica. Si el parásito o el paciente, en este caso, mejor dicho, tiene una inmunodeficiencia, aquí ya puede provocar cuadros graves. En el cuadro grave encontramos lo mismo que la malaria por falciparum. Tenemos convulsiones, tenemos falla hepática, lesiones en los pulmones, dificultad para respirar, con delirios, insuficiencia renal. También podemos tener coma o lesiones cerebrales, que es provocada por el pigmento palúdico, pero es más raro que esto ocurra en este parásito. El otro que también es relativamente, pues, más benigno es el oval, Plasmodium ovale. Estas son las formas. Este es el trofozoito, los esquizontes y los microgametocitos. Esas son las formas reproductivas, masculinas y femeninas. Y pues de hecho, esta infección dura alrededor de un año. Es como una característica del parásito. Su infección dura más o menos un año. También van a infectar eritrocitos jóvenes. Y otra cosa que se me olvidó mencionar es que tanto este parásito como el anterior van a deformar los eritrocitos, van a aumentar de tamaño los eritrocitos, cosa que no ocurre con el Plasmodium falciparum. El último parásito es el malaria, es el que provoca la malaria o comúnmente se le conoce como Plasmodium de la malaria. No provoca tampoco el agrandamiento ni la distorsión de los eritrocitos. Su periodo también de incubación es también muy largo, es de 18 a 40 días, aunque inclusive puede prolongarse hasta meses o años. Este parásito tiene pues la capacidad de provocar sus cuadros característicos cada 4 días. Por eso se conoce como fiebre cuartana. Esta es la forma que presentan tanto los trofozoitos, el anillo, aquí lo vemos, los gametocitos masculinos y femeninos, que son redondos en lugar de semiluna, los esquizontes infecciosos y las formas de banda, las bandas que tenemos en algunos eritrocitos. Principalmente, los daños que van a provocar son directamente al vaso. Aquí la fiebre y los episodios se repiten cada 72 horas. Tenemos igual episodios de fiebre con intervalos de frío. Y estas crisis pueden durar, si no se tratan, inclusive hasta por 20 años. Pueden persistir realmente muchos años teniendo estos episodios.
A veces, inclusive en algunos lugares de África, mucha gente ya está como acostumbrada y sabe que cada cierto tiempo tiene que incapacitarse en casa. Mande, Melissa. Son dos cosas, maestro. Primero, si le da permiso de entrar a Andrea, es que se le fue el internet y apenas regresó. Sí. Por favor, gracias. Y la segunda es del falciparum. Es que no recuerdo si dijo, pero la quinina, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué tiene tantos efectos secundarios? Es parte del medicamento que se les da para eliminar el parásito. Ok. Entonces, el medicamento es tóxico también. Durante un tiempo ya prolongado, puede ser tóxico en los pacientes, presenta efectos secundarios. Por eso se menciona. Ok, gracias. Bueno, ¿ustedes qué criterios, muchachos, tienen que tener en cuenta para saber qué medicamentos aplicar, cómo tratar al paciente y obviamente si el paciente va a tener una recuperación? Número 1, tenemos criterios clínicos a considerar. Primeramente, si el paciente no ha entrado en coma, si no ha tenido convulsiones, si presenta todavía reflejos corneales, los cuales son cuando pues, te ponen la luz y la pupila se dilata o se contrae. Tenemos también que tener en cuenta si el paciente está hiperventilando, porque esto puede darnos acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria también. Ver si tenemos sangrado interno en algún tipo de órgano, en el cerebro, inclusive trombos, si presentamos ictericia o el paciente ha entrado en estado de shock. Debemos ver el laboratorio, ustedes tienen que mandar a hacer estudios al laboratorio de glucosa, ver que no presente hipoglucemia, porque eso nos va a provocar que el paciente entre en coma hipoglucémico, si no se le atiende como correctamente. Que no exista acidosis metabólica también es una consideración importante. Las transaminasas del hígado que no estén elevadas. La creatinina, en este caso del funcionamiento renal, también que esté como en un intervalo normal o no tan elevado. El grado de anemia también es un factor muy importante a considerar en el tratamiento, porque si, por ejemplo, ustedes le dan un tratamiento que ya de por sí es tóxico a un paciente que tiene alguna de estas complicaciones, pues van a terminar matándolo. ¿Por qué? Pues porque el paciente no va a resistir ni la toxicidad del medicamento y mucho menos junto con las complicaciones de la enfermedad. Entonces tienen que primero estabilizarlo. La parasitemia o el grado de parasitemia también es un factor importante porque a mayor parásitos o a mayor cantidad de parásitos, pues mayor es la cantidad de anemia y obviamente mayor es la cantidad de complicaciones. Esta es la zona de distribución del parásito en todo el mundo. Si se fijan, los encontramos entre los trópicos, trópico de Cáncer en el Ecuador y por arriba del trópico de Capricornio. El único lugar o los únicos lugares donde no se encuentran es en Australia porque están en una zona desértica y pues cerca de la Antártida, y tampoco en Norteamérica o en Europa. No son zonas donde se encuentre el mosquito y mucho menos el parásito. Cada caso de personas que han presentado el parásito en estos lugares es porque se han ido de viaje a un lugar tropical. De hecho, muchachos, si ustedes planean ir a Perú o a Sudamérica o a algún lugar de estos, una de las condiciones que normalmente les piden para entrar al país es que pues, tengan su receta para el paludismo o una vacuna contra el paludismo también. ¿Por qué? Porque mucha gente se infecta durante los viajes y luego llega y dispersa el parásito por allá, a su país de origen. Aquí en México tenemos un territorio de casi la mitad o más de la mitad del territorio con paludismo. Las áreas de alto riesgo son, pues, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa. Inclusive se ha visto que el parásito ha estado hasta en Chihuahua, Durango y Sonora.
Hay unas zonas que son más peligrosas, por ejemplo, aquí el centro de África, aquí tenemos a la selva del Congo, es una zona súper endémica de paludismo. De hecho, muchas personas duermen con mosquiteros porque saben que si los pica un mosquito pueden morir, pueden enfermarse. Entonces, son zonas con las que hay que tener cuidado. También el sur de Asia es una zona muy endémica de paludismo. Y aquí la zona más peligrosa sería, en este caso, el estado de Guerrero y el estado de Chiapas. Es como el lugar más endémico del paludismo. En su diagnóstico, muchachos, bueno, primeramente tienen que hacer el cuestionario epidemiológico, deben preguntar si no es una zona muy endémica, por ejemplo, aquí pues no es una zona donde encontraríamos paludismo, si preguntar al paciente si han salido de viaje, si en este caso también han, por cuánto tiempo fueron, hace cuánto regresaron, ver en este caso que el cuadro coincida con los intervalos de fiebre y de frío, ver si tiene algún tipo de complicación y hacer un frotis de sangre. Cuando ya se presentan síntomas, generalmente también ya tenemos parásitos en la sangre. Entonces ya aquí en la sangre podemos ver en los glóbulos si existe el parásito o no. Otra técnica es que, bueno, una desventaja de cierta forma es que se requiere ya la carga parasitaria alta, y si no está tan alta, pues se tiene que hacer pruebas inmunológicas, pruebas de ELISA, para ver si hay como una reacción ante el parásito. Para detectar la especie se hace una PCR. La PCR nos dice, en este caso, qué tipo de parásito es, si es falciparum, si es malaria, si es vivax, Noxleni, oval. Y esto nos dice también qué tipo de tratamiento va a requerir la persona o qué tipo de cuidados va a requerir la persona. Existen personas que pueden tener, en este caso, hasta más de un tipo de parásito. Pueden tener el falciparum y pueden tener también el oval, el vivax. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Las muestras de sangre, muchachos, hay que tomarlas con intervalos de 4 a 6 horas para tener una mayor probabilidad de encontrar pues, los parásitos en los eritrocitos. Es algo que tenemos que considerar. Y como les menciono, tal vez para el tercer parcial les ponga alguna imagen de los parásitos, principalmente de los gametocitos, y que ustedes me digan a qué tipo de parásito corresponde. Tratamiento, bueno, tenemos aquí a la antobacona y el praguanil combinado, que es principalmente el de elección. Para los adultos es una dosis de 250 a 100 miligramos, distribuidas en 4 tabletas al día durante 3 días, siempre acompañadas de alimentos. Estos van a destruir a los parásitos que se encuentran principalmente en el hígado. Tenemos otros medicamentos como el sulfato de quinina, la doxiciclina, la tetraciclina y la clindamicina, que son antibióticos. Generalmente estos son en caso de que haya una falta de respuesta al primer tratamiento, 600 miligramos cada 8 horas durante 3 días o hasta una prolongación de 7 días. Tenemos en este caso otro que es muy tóxico, que es la mefloquina. En este caso es un tratamiento alternativo. Es una sola dosis de 350 miligramos. Después se da un refuerzo de 500 miligramos al día por 7 días. En el segundo tratamiento, muchachos, son dosis para cada antibiótico. No es que encuentren el medicamento todo junto. Deben dar, en este caso, 1, 2, 3, 4 medicamentos. Tenemos otros 2 medicamentos que son el Artemether y el artesunato.
que este último solamente se usa si existe una total resistencia. Estos dos, principalmente, la quinina, la cloroquina, van a actuar sobre los glóbulos rojos. Entonces, es algo que tienen que considerar en cuenta también. Y lo que les comentaba, que a veces para viajar a ciertos países, pues se requiere que ustedes lleven ya un régimen profiláctico de doxiciclina con proguanil, un día antes de viajar y durante todo el tiempo que estén en la zona endémica del parásito y todavía una semana después de haber regresado del viaje. Es el requisito que les piden a veces. Pues el repelente para insectos, obviamente, también que usen ropa larga, que les cubra los brazos, las piernas, que no estén como en zonas donde hay agua estancada o donde hay zonas del agua, que pueden estar los mosquitos. Y no se recomienda acampar al aire libre en estos lugares. Se recomienda que usen algún tipo de hotel o algún tipo de hostal, pero siempre que chequen que tengan mosquiteros, como los que se observan aquí en la cama. Y pues obviamente las ventanas que tengan mallas para que no entren los mosquitos. Es la forma más efectiva de prevenir la infección. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Bueno, si se fijan, pues es un parásito largo, es un parásito complicado y es el parásito que más muertes causa al año. Es por eso que es importante su diagnóstico correcto.